Bien, vamos a hablar de la historia del siglo XIX. Yo le puse como título La Era de las Revoluciones porque un historiador muy conocido que se llama Eric Hobsbawm eh, le puso de ese nombre a este periodo de grandes cambios en la historia del siglo XIX. Siglo XIX, estamos hablando en 1801 al 1900, eh, algunos años más, algunos años antes, son momentos de muchos cambios y adelantos tecnológicos que al día de hoy, nos han afectado. Sería muy bueno que ustedes puedan tomar nota y que si tienen alguna pregunta, me la hagan, ¿sí? Paren, porque es el momento para aclarar todas las preguntas, ¿sí? ¿Por qué se llama la era de las revoluciones entre el siglo XVIII y el siglo XIX? Porque hubo muchos cambios, pero voy a notar tres. En primer lugar, la primera revolución industrial. ¿Dónde ocurrió? Inglaterra, creo. Inglaterra, ajá. Siglo, año, Siglo XIX, supongo, pero año no sé. Siglo No, siglo XIX. no me acuerdo. XVIII, 1740, 1780. Ajá. Ustedes pueden ver acá a la derecha, ¿sí? Eh, a la derecha, No, esta imagen de un telar es el ejemplo, digamos, de la primera revolución industrial. ¿Por qué el telar? Porque es una máquina que por primera vez empieza a hilar el hilo para hacer las telas con la cual se hacía la ropa. Hasta ese momento se hacía de una manera muy artesanal en las casas, en los talleres. Pero ahora empiezan a construirse estas máquinas que en vez de que cada sastre tenga uno esto en su casa, mejor vamos a tener varias de estas en un galpón grande, en un tinglado, en un salón grande, y lo vamos a llamar fábrica. Entonces los empleados que estaban en sus casas ahora van a empezar a trabajar a esos lugares, establecimientos que se llaman fábricas. Y nace la fábrica. Y cuando nace la fábrica, nace el obrero y la obrera, ¿sí? Que de hecho a las obreras le pagaban menos, mucho menos a las mujeres y a los niños que trabajan que a los varones, lamentablemente. Entonces empiezan a trabajar en las fábricas y en la primera revolución industrial nace la fábrica, ¿sí? Que es, algunos le dicen la revolución textil, ocurre en Inglaterra y se va a expandir de a poquito para el resto del mundo. Acá también se descubre la máquina a vapor, muy importante, porque esto va a dar después lugar al ferrocarril. Esto en cuanto a lo que es, en cuanto a lo que es algo técnico, ¿no? Pero con respecto a lo que es de ideología, a lo que es político, hay otro cambio muy importante que es la revolución, la revolución que ocurre en estos años. Más que lo sacan por la imagen que está a la derecha, la que está acá. Mm, ¿Alguien conoce qué es eso? Es la Bastilla, la toma de la Bastilla. Esto es la Revolución Francesa. ¿Eso no fue en una cárcel? Exactamente, fue una cárcel que había presos perseguidos por el rey en Francia, que eran opositores al rey. La Revolución Francesa, esto yo sé que lo han estudiado, recuerdan que en la sociedad francesa había tres estados o tres grupos sociales, de los cuales el más grande eran los burgueses y las clases populares, que no tenían ningún derecho, el tercer estado. Entonces se juntan todos y le piden cambios al primer y segundo estado, que eran los nobles, la iglesia y la iglesia oficial, ¿no es cierto? Y también el rey, le piden cambios y no le hace caso, entonces, como no hacen los cambios, eh, echan al rey, más tarde es ajusticiado y empieza la Revolución Francesa, con los girondinos, los jacobinos. Eso ya lo han estudiado. ¿En qué año ocurre la Revolución Francesa? ¿Ustedes saben? no. Pregunta de examen, ¿eh? 1789, por supuesto, después de Cristo. Esto es una revolución, podemos decir, política, ideológica.
se puede vivir de otra manera que no sea dentro de una monarquía, donde hay un rey, y donde no hay derechos civiles. ¿Sí? Entonces tenemos la Revolución Francesa. Y por último, la última revolución grande, así, es la segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial, ¿dónde ocurre? Ustedes También en Inglaterra, ¿no? juegan en Inglaterra, ¿y qué más? Y en Inglaterra, China, no sé por qué Estados Unidos, pero Alemania, Estados Unidos, Francia, Bélgica, que es, digamos, la que a nosotros más nos va a interesar ahora. En realidad es la segunda parte de esta primera revolución que nosotros ya vimos, la primera revolución industrial. Muy, muy importante la segunda revolución industrial porque es la revolución de la energía, ¿sí? Por ejemplo, se descubre la energía eléctrica. Nosotros hoy lo vemos como algo totalmente normal, usamos todo el tiempo, pero en ese momento, hasta ese momento el mundo vivía a oscuras de noche. La energía eléctrica, otro descubrimiento importante hay. la bombilla. Exactamente, la bombilla y no del mate. Estamos hablando de la bombilla incandescente o de luz de Edison. Otro importante es el motor gasoil, el acero, ¿sí? Esto va a dar al ferrocarril mucho impulso, a los barcos a vapor. Hay un montón de métodos más que están en la otra actividad que yo les dije. Lo importante es que ahora, particularmente en Inglaterra, Alemania, Estados Unidos y Bélgica, las fábricas van a crecer un montón, y como ustedes pueden ver acá, en esta imagen, la fábrica se va a transformar en el motor de las economías de estos países. Y estos países, estos que yo marqué acá, no otros, van a tomar la delantera y van a quedar como en la vanguardia, en la primera fila de los cambios económicos. Las fábricas ahora van a producir un montón de productos así, súper tecnológicos, que van a ser vendidos a otros países que no tienen esta oportunidad de producirlos. Entonces, empieza a haber una diferencia entre países subdesarrollados y desarrollados, a partir de este momento. Pregunto, si vos sos el primero en producir tecnología, ¿el resto qué va a hacer con vos? Te la va a comprar, Exactamente. ¿Y vos la vas a vender cara o barata? caro. Muy Bastante bien, sos cara. un buen negociante. Bueno, exactamente va a pasar con esto, ¿no? De ahí viene un poco esta idea del darwinismo social, que es una de las preguntas que está por ahí también, que es la justificación ideológica de por qué el hombre blanco y europeo, con muchas comillas, se cree superior y que tiene la posibilidad de colonizar al resto. Porque como se adapta mejor, como tiene mejor tecnología, entonces puede imponerse al resto y entenderse como superior. Bien, esto es la era de las revoluciones. Ahora voy a tomar algunas de estas cosas y me las voy a llevar para la siguiente diapositiva. La segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial es la revolución industrial que más ha moldeado la forma de cómo están hoy los países en el mundo, los países ricos y pobres, ¿sí? Como yo recién explicaba. Estos países que están acá van a ser los países que toman la delantera, y el resto de los países van a ser los países subdesarrollados. Entonces, acá se habla de una división internacional de trabajo, ¿sí? Los países industrializados tienen en la industria, venden caro y compran materia prima barato. También da como origen a esto el movimiento obrero. Y acá empieza, también surge las ideologías de Marx, de Karl Marx,
que analizando la fábrica de su amigo Engels en Inglaterra, él empieza a escribir, a teorizar acerca de las malas condiciones en las que viven los trabajadores y las trabajadoras que les pagan poquísimo, y el que se lleva todo el dinero de la fábrica, ¿quién es? Y el dueño. Exactamente, se llama la burguesía, ¿sí? O los dueños de los medios de producción, la burguesía. Entonces ahí empieza a él a escribir esta idea de que en algún momento iba a haber una revuelta, ¿sí? Donde los dueños de las fábricas van a ser desplazados por el proletariado, que son los obreros. Bien, vamos a ver qué pasa en el mundo con respecto a esto. ¿Qué es esta división internacional de trabajo? Hay dos tipos de países ahora, de ahora en más en el mundo. Por un lado tenemos los países que exportan materia prima, ¿sí? Lo voy a escribir de otra manera para que quede más claro. Yo sé que estos temas ustedes también ya los manejan, pero se los vuelvo a explicar para que no quede ninguna duda. Tenemos los países periféricos, ¿está? Y los países, si estos son periféricos, ¿con otros países qué van a ser? Em, Periferia significa alrededor, está alrededor. Los otros son los países no. centrales o industrializados. Salud. Países periféricos, Gracias. nada. O industrializados. No tengo problema de que estornuden, no hay ningún problema, solo que se está grabando nomás y después les paso la grabación. Pero es para que puedan tener toda la explicación. Sí, Dice Melanie que está en el Zoom, pero no se escucha nada porque tiene mal sí, internet. me di cuenta. Por eso estoy grabando esto. Bien, Bueno, los países periféricos van a ser los que tienen industria o los que no tienen industria. Y los que no tienen industria, por algo están los otros que son industrializados. Exactamente. Los países periféricos no tienen industria, ¿sí? Y si no tienen industria, pregunto, ¿qué le van a vender a los países centrales? Las materias primas. ¿Qué son las materias primas? Es el objeto base por el cual puedes hacer producir, por ejemplo, la materia prima de, no sé, de un mueble de madera, va a ser el tronco del que se hizo, ¿no? Bien, y como, bueno, lo estoy escribiendo acá, esa base, ese material de base es mucho más barato, ¿no es cierto? Porque no, es tal como se extrae la naturaleza. Argentina es No un tiene país mano que de vende obra. materia, al día de hoy, ¿Argentina es un país que vende materia prima o vende productos industrializados? vende materia prima. No tiene materia prima. Vende materia prima full, ¿sí? Lo que más vende es materia prima. Cereales, carne. Cereales, Al carne, revés, etc. en el otro sentido, ¿qué se van a vender? Los productos ya hechos. ¿Cómo se llaman esos? Em, Productos refinados. Ah, Podría ser, algo así, productos desarrollados o manufacturados. Por ejemplo, Argentina, que sería un país periférico, le vende el cuero a Inglaterra, e Inglaterra, ¿qué le devuelve? ropa. Perfecto, puede ser, sí. Ropa puede ser el producto ya elaborado, ¿no? El producto elaborado. El zapato de cuero, podría ser. Bien. ¿Qué es más caro entonces, el manufacturado o la materia prima? Lo más caro, el manufacturado. ¿Qué deberían hacer los países periféricos para salir de esta relación desigual? Intentar transformarse en industrializados. Exacto, pero para eso, ¿a quién tiene que comprar la tecnología? A los países que ya están industrializados.
de alguna manera, entonces, terminan siendo dependientes. ¿Lo ven? Dependen siempre. Para buscar el desarrollo de los países no periféricos como el nuestro, es importante la industrialización, pero siempre estamos dependiendo de esa tecnología. Ahora, hagamos un ejemplo de que un país no desarrollado, un país periférico, como por ejemplo Sudáfrica, no quiere, ¿sí?, venderle, acá está Sudáfrica, no quiere venderle materia prima de base a los países industrializados. ¿Puede hacerlo? Poder puede, Y, pero en los países industrializados no le van a vender más los manufacturas. Claro, y ponele que yo además, soy el presidente de Sudáfrica y dijo, me planto, yo no quiero, porque me quiero independizar, no quiero depender más de vos, Inglaterra, ¿sí? Supongamos, esto pasaba en el siglo XIX, ya no. En el siglo XIX no quiero depender más de vos, no te vendo más, qué sé yo, trigo. pero ¿Qué hacía si Inglaterra? haces eso, tu economía se cae a pedazos porque no tenés ningún tipo de ingreso. Ajá, es verdad. Y además, Inglaterra, ¿qué va a hacer? ¿Se va a enojar? ¿Va a decir, no, yo dependo del trigo de Sudáfrica? Va a buscar a No, otro país busca que le otro pueda país. vender lo mismo. Exacto, porque tiene muchas opciones. Piensen que la mayor parte de los países del mundo, ¿sí? La mayor parte son países periféricos, o sea, países que venden materia prima. ¿Me siguen? Sí. Ahora, Sudáfrica, ¿puede decir que tiene tantas opciones para elegir países a quien comprarle tecnología o productos No, manufacturados? Y no, porque los otros capaz que ya tienen países donde les compran. Claro, pero por ejemplo, si Sudáfrica se planta y dice, yo no te vendo trigo, ¿sí? Y Inglaterra le dice, bueno, yo no te vendo trenes, ponele. ¿Sudáfrica tenía tantas opciones como tiene Inglaterra para buscar trigo? Y no, porque son más los países periféricos que los industrializados. Exactamente, ¿entienden la base del desarrollo desigual? Esta es la base del desarrollo desigual que da origen a la configuración actual del mundo entre países desarrollados y no desarrollados. Si bien el mundo ha cambiado y hoy el desarrollo se puede ver en multitud de lugares del mundo, en muchísimos países del mundo, en el siglo XIX, cuando todo esto arranca, ¿sí?, los que cantan PRI, los que van primero, ya sabemos quiénes son. Ya lo dijimos en el cuadro anterior. ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Bien. De esta manera, estos países desarrollados empiezan a colonizar, o sea, invadir políticamente, mandar ejércitos a otros lugares del mundo para extraer de allí materia prima y recursos. Por ejemplo, según el mapa que vemos acá, ¿cuál es el país que tiene más propiedad del mundo? Inglaterra. Mm, Propiedad, o O sea, sí, sea, mayores espacio posesiones. geográfico. Posesiones, Ah, posesiones. ¿Cuál es el color dominante? Inglaterra. Inglaterra. rosa, Ah, o muy sea, bien. parece Oceanía, Sí, sí, parece. sí, quería que lo digan dos veces. Inglaterra. Bien, Nicole. Eh, es Inglaterra. Fíjense la cantidad de espacio que tiene Inglaterra en el mundo. ¿En qué continentes está Inglaterra? Europa. Pa. Miren qué chiquitito que es, acá. Opa. Esto, nomás, así. ¿Y en qué otros continentes del mundo tiene lugar? Ah, América, Oceanía, África Ujú. y Asia. Asia, África, Oceanía. Fíjese todo lo que está en rosa, todo lo que está en rosa, la cantidad de lugares que ocupa todo esto, todos los mares están conectados, ¿sí? Y la relación que se da entre la periferia, o sea, la periferia, a lo que yo me refiero a la periferia son todas estas zonas, eh, junto con la metrópoli, o sea, con la capital, es una relación desigual, ¿sí? Es una relación de dependencia, es una relación de que esto le da la riqueza a esto, ¿sí? Aunque en el mundo hoy podemos decir que algunos países que fueron colonia británica están bien, pero en realidad por mucho tiempo le estuvieron dando a los ingleses. Bien, salvo Inglaterra, ¿qué otros países hay que tienen muchas posiciones en el mundo? Francia.
Francia, donde está color amarillo. ¿En qué continente en su mayoría? África. Bien. Falta también acá voy corriendo un cuadrito, ¿no? Perdón, ese no. España. España, que tiene casi toda Ahí voy, Rusia. ahí voy. Acá, por ejemplo, está la Guyana Francesa, ahí chiquito, no se ve, pero bueno. ¿Sí? También hasta el año 1776 Haití era francesa, acá en el centro del Caribe. Pero bueno, todos estos países eran de procesión colonial francesa. Bien, España, dijeron, estamos en el siglo XIX ya, en el 1800. ¿Tiene posesiones España en otros lugares del mundo? Parece gran parte de Rusia, No, España. por eso, pero no es el mismo color. No, España está verde. ¿Lo ven? España está verde. Y lo único que tiene España en el siglo XIX es Filipinas, que acá lo estoy poniendo, a la derecha, y, perdón, moví el mapa, y Sahara Occidental, nada más. Ya tiene pocas posesiones España en el siglo XIX, porque todas las posesiones que tenía, que eran un montón antes en América Latina, las fue perdiendo a principios del siglo XIX con los movimientos de independencia. Después me queda algún otro más, como por ejemplo Bélgica, que tiene esto, que es Zaire, marrón oscuro. Después tenemos Alemania, Alemania también, fíjense acá, actual Namibia, actual, perdón, se me engancha el mapa, actual Tanzania, actual Nigeria, también estuvo bajo dominio alemán, ¿sí? Fíjense que son todos los países desarrollados, Francia, Alemania, Bélgica, Inglaterra. Lo tenemos a Rusia, pero Rusia no es un imperio industrial. No es un imperio industrial. Bien, de esta manera, chicos, en el siglo XIX, lo que tenemos es muy buena parte del mundo bajo colonias europeas. ¿Sí? Fíjense cómo lo que está pintado de algún color está bajo dominio europeo. Esto se llama la época del imperialismo. De ahí viene que hoy por hoy en todo el mundo la civilización que se ha asentado en todo el mundo es la civilización occidental o la civilización europea. Y muchas de las otras culturas han sido como absorbidas, disminuidas o aún exterminadas. Yo les decía recién que cuáles son las justificaciones ideológicas. Una es el darwinismo social, que toma esta idea, Spencer hace esto, de que lo mismo que aplica a Darwin, que dice las especies, que el que se adapta mejor sobrevive, bueno, dice que lo mismo pasa a las razas. Miren, no usa el concepto de razas, una equivocación terrible. Dicen que las razas mejor adaptadas al medio ambiente son las que van a sobrevivir y tienen derecho a imponerse físicamente e ideológicamente al resto de las razas del mundo. Entonces, como la civilización occidental europea es la mejor, la que más se adapta mejor tecnológicamente por la segunda revolución industrial, teóricamente y con muchas comillas, tiene derecho a imponerse al resto del mundo. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo con esto? En absoluto. Si bien sabemos de que hubo adelantos que fueron muy buenos de la segunda revolución industrial, esto no significa, ¿sí?, que haya una superioridad de una cultura sobre la otra. ¿Sí? Porque muchas veces esta cultura se hizo, este proceso de aculturación, de imponerse, se hizo de una manera violenta. Es más, les digo, así como está el mapa, como lo vemos nosotros, ¿cuál es el centro del mundo? Según cómo está este mapa. ¿Cuál es el centro del mundo? ¿En qué sentido? Así, si yo hagamos de cuenta que vos sos un extraterrestre, llegaste hoy, y yo te digo, bueno, te estoy diciendo, mira, te presento este es el mundo, así está el mundo, ¿sí? Así, olvídate los colores también, ¿eh? Y vos ves el mundo y decís, ¿cuál es el centro de este mapa? La zona África, céntrica. África, ¿no? ¿Y qué está arriba de África? Europa. Europa. ¿Nunca se preguntaron si de dónde salió? ¿Quién hizo esta división? ¿Quién hizo esta forma de mostrar el mundo así? ¿Fueron los americanos? ¿Fueron los asiáticos? No, es la misma visión europeocentrista, eurocentrista. Porque esto, fíjense, te marca que el centro es Europa, pero tranquilamente podría ser otra cosa.
Bien. Tranquilamente, yo podría mostrar el mapa de esta manera. Yo sé que estoy haciendo un collage en medio de la clase, pero bueno, estas son las cosas que me permite la tecnología hoy por hoy. ¿Está bien así? Sí, Técnicamente puede. ¿Está bien o está mal? Está bien. está bien. ¿Y cuál es el centro del mundo ahí? El océano Pacífico. Así es. Ponele. Pero fíjense qué acostumbrados estamos en todo el mundo que no usamos este mapa. ¿Entienden? Nosotros estamos acostumbrados al otro, que el centro del mapa es Europa, y bueno, África, que está arriba, está por debajo de Europa. Esto es un ejemplo del eurocentrismo. ¿Me siguen? ¿Qué es el Sí. eurocentrismo? El eurocentrismo es esta forma de ver la historia y la sociedad como que el centro de todo es Europa. Cuando, si bien hubo cosas que sucedieron solo en Europa, pero el resto del mundo ocurrieron cosas también muy interesantes. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Pregunta? No. ¿No? Genial. Bien, voy a la última diapositiva. Colonialismo y neocolonialismo. Esto ocurre también en el siglo XIX. ¿Sí? El colonialismo es una forma de dominación que es política. Política, violenta, a veces es violenta, a veces no. Violenta y militar. Básicamente significan dos palabras que los países que tienen colonias que van a mandar a sus soldados, van a mandar a un gobernador, van a mandar a alguien desde la metrópoli a gobernar esas colonias. Por ejemplo, voy a tomar otro ejemplo para que no vean que no crean que yo soy anti-inglés, sino lo que pasa es que estoy explicando un tema que los involucra a ellos. Nosotros fuimos colonia de España, colonia política, ¿sí? Ellos mandaban al ejército español, ellos mandaban las autoridades, por ejemplo, los virreyes. Los virreyes gobernaban América, ¿sí? Eso es el colonialismo, una dominación política y militar, ¿sí? Desde España. Bien, nosotros los argentinos nos liberamos de España y dejamos de ser colonia. Pregunto. Hasta que no se haya firmado, supongo, algún tipo de decreto político, creo que seguiríamos yendo colonia. Podemos eliminar a los españoles, ¿no? Pero No, ya como dejamos de ser política colonia creo española. que... Desde el acta de independencia del año 1816, Ah, a dice que partir de ahí sí. las provincias del Río de la Plata, bien, ya no tienen nada que ver, ya, chau Inglaterra, chau el rey, está todo bien, pero bueno, nos vamos a gobernarnos solos. Pero hay otro tipo de dominación, que es el neocolonialismo. Neocolonialismo. Son dos palabras conjuntas. ¿Qué significa neo? Nuevo. Exacto. Es una nueva forma de dominación. Es una dominación económica. ¿Sí? Ya no mandan soldados, es por medio ¿de qué puede ser? Si es económica, Mm, ¿Dinero? empresas y préstamos, empréstitos. ¿Por qué es una forma de dominación? Y porque si yo te presto dinero, vos ahora dependés de mí. Por ejemplo, el primer presidente de Argentina, ¿quién fue? Si no me equivoco, Bernardino Rivadavia. Rivadavia. ¿Saben cuál fue una de las primeras medidas que tomó Rivadavia? Mm, Necesitaba dinero. ¿Saben lo que hizo? ¿Un préstamo, no fue?
Sí, exactamente, un préstamo. ¿A quién? No me acuerdo. A la firma inglesa Baring Brothers. Y ya a partir de ese momento, aunque después se pagó, empezamos a deberle al Fondo Monetario Internacional de ese tiempo, que eran los bancos de Inglaterra, ¿sí? O de Alemania. En ese momento no existía FMI, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, por ejemplo, la deuda externa es una forma de dependencia económica. Eso se llama neocolonialismo, ¿sí? Entonces, por un lado, tenemos a los países, las regiones del mundo que son invadidas políticamente, que son colonias de los países desarrollados, y por otro lado tenemos los países que no son invadidos políticamente, pero sí económicamente, y dependen de alguna potencia extranjera. Por ejemplo, Argentina dependió en buena medida de los préstamos, de las compras de Inglaterra, después de Estados Unidos, de a poco. El camino del desarrollo está en parte en cortar con estas formas de dependencia. Pero de esta manera se genera el imperialismo del siglo XIX. Los imperios coloniales se formaron de esta manera, con dominación política y dominación económica. Bien,